para aprender cada día más de tu palabra. Te pedimos, Dios, que permita que podamos aprender en esta ocasión y siempre de tu palabra, que Dios dé sabiduría al maestro, que Dios nos dé el entendimiento para poder entender, Señor, lo que se explique en este seminario. Nos depositamos en tu mano, Señor. Sea tú guiándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos dejamos una pequeña tareita. Vamos a iniciar con la tarea para después continuar con las clases. ¿Me hicieron una tarea? Profesor, Uh-huh. es bueno que te vaya mencionando los nombres para la tarea. Quizás sí sea mejor. Yo la hice de mi parte, pero qué sé yo, para ver. Ok, pues inicia tú y después los demás que la hayan hecho van iniciando atrás de ti. No, que, escúchame, pero tienes que decir el nombre de quien sigue detrás de mí para que yo sepa. Porque si dice así, entonces, sabes que a uno me gusta casi Ok, hablar. por ahora no me salen todos, por ahora no me salen, el nombre. por ahora no me salen todos los ¿Me nombres. lo de voy a cuando- entender? Sí, ok. Bueno, inicia José Luis Vicente y después puede iniciar Fiordaliza. Son los nombres que me salen en la pantalla. Ok. Entonces, la tarea fue estudiar Génesis del 1 al 8. De hecho, lo he estado leyendo porque estoy leyéndolo con una joven y ya por lo menos esta la cumplí. El resumen de la creación, sabemos que Dios hizo la creación en 6 días y el sexto pues descansó. Perdón, el séptimo, que es el sábado, descansó. Entonces, el que hizo el primer día, pues hizo la luz, y hizo la luz, porque dice al principio quedó los cielos, al principio, perdón, quedó los cielos, y luego quedó la tierra, luego estaba vacía, y entonces comenzó el segundo día bueno, el primer día, perdón, fue los cielos y la tierra. El segundo día, el segundo día siguió funcionando con todo lo que las Pleiades y todo eso. El tercer día, entonces, descubrió la tierra, porque la tierra estaba llena cubierta de agua. Entonces, en el cuarto día, pues creó también, siguió creando las estrellas, los cuerpos celestes, todas esas cosas. El quinto día siguió con todas las criaturas, dígase animales, peces, todos los animales que hay, pues lo hizo en el quinto día. En el sexto, entonces, ahí creó el hombre, en el séptimo día, en el sexto día, creó el hombre a su imagen y semejanza. Y entonces el séptimo, como dije anteriormente, pues descansa. Entonces, las personas que se mencionan ahí en el momento de la creación y en el Génesis, se podría decir que Adán y Eva, sus hijos, Abel y Caín. Entonces, el diluvio pues la tierra dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, se arrepintió en gran manera,
y desearon su corazón por destruir la tierra. ¿Cómo Dios hace esto? Pues a través de un diluvio. Entonces dice la Biblia que Dios halló gracia en Noé. Y Noé le dio entonces un mandato. Noé tenía para ese entonces 600 y pico de años. Entonces Dios le da un mandato de que construya un arca y le da el plano, la forma de cómo debería ser, porque él dijo que en un tiempo, en un momento, la tierra será destruida a través de un diluvio. Entonces, la historia de Noé comienza a construir el agua, se burlan de él, porque en ese entonces no llovía, sino que la tierra era como regada con un rocío. Entonces, se burlaban de él por el caso de que no llovía. Pero entonces Dios, cuando Noé termina, le da una orden a todos los animales, y los animales comienzan a ir, a entrar hacia el arca. Entonces, bueno, Dios, de antemano, Dios que va a llover por 40 días y 40 noches, y por lo general fueron 150 días, más o menos por ahí. Pasando los días, Noé está con su familia, con sus 3 hijos y sus nueras y su esposa dentro del arca cuidando los animales. Dios, entonces Noé envía un cuervo y pues se queda. Entonces Dios entonces vuelve, envía una paloma, no regresa sin nada. Entonces volvió, envió la paloma hasta que regresó con una rama de olivo. ¿Qué es lo que Noé hace cuando desciende, cuando la tierra, cuando el arca se para en el monte Arará? Dios en su misericordia hace un arcoíris en señal de pacto de que la tierra jamás volverá a ser destruida con agua. Entonces, ¿qué Moisés hace? Que hace un altar y hace un sacrificio al Señor en ese entonces, y pues dijo que los animales y a los humanos que se expandan, que se reprodujeran, etcétera. Entonces, este es mi breve resumen. Hasta aquí mi parte. 2 opiniones más y después continuamos la clase. Fiordalisa. Si Dios le bendiga, varón, a todos. Pero a mí se me fue el internet el miércoles pasado y no pude ni captar de que había tarea. Yo pido disculpas. Okay, por eso no quiero mencionar los nombres. 2 personas más que tengan la tarea y después comenzamos. ¿Nadie más la hizo? Amén, bendiciones. Amén. Divine, de este lado. Francis. Voy a Divine, Francis y mi esposo que está aquí al lado mío, los dos Okay. hicimos la tarea. Sí, están los dos juntos. Sí. Entonces, Amén. vamos a hablar un poco sobre el resumen de la creación. En el primer día, ya nuestro hermano habló, pero nosotros ya tenemos aquí que en el primer día fueron creados los cielos y la tierra. Y cuando se refiere a los cielos, ahí en este caso me parece que es los cielos ya, el espacio allá arriba, no el cielo que conocemos nosotros aquí debajo, porque en el día 2 dice que fue creado el cielo. Entonces ahí ya se refiere al cielo que nosotros conocemos, el cielo azul. Luego el día 3, que fue creada la tierra, ahí se separó lo que son las aguas de la tierra seca. Y el día 4 fueron creados los cuerpos celestes, que es lo que podemos ver como las estrellas, la luna, el sol, las lumbreras del cielo. Exacto. Luego en el día 5 fueron creadas las criaturas del mar, los peces y todo eso, y también las criaturas que vuelan. El día 6
Entonces el Señor creó las criaturas terrestres, los animales y también al hombre y a la mujer. Y el día siguiente pues descansó. Luego de la creación, Dios siempre vio que todo lo que hacía era bueno. Dice la palabra que, y vio Dios que era bueno, o sea, todo lo que Dios hizo es bueno. Luego entonces la serpiente engañó a Eva, haciéndole creer que si comía del árbol que el Señor le había dicho que no comieran, iba a conocer el bien y el mal. Eva cayó en el pecado de la desobediencia y también hizo que Adán cayera, pues le brindó a él también. Cuando el Señor los andaba buscando, que los llamó, ellos estaban escondidos porque ellos al comer del árbol se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo y se escondieron. El Señor le preguntaba que por qué se habían escondido. Ellos respondieron que, o sea, Adán respondió que se escondió porque estaban desnudos. Y el Señor le preguntó, ¿quién le dijo a ustedes que están desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que le dije que no comieran? Entonces, ahí el Señor habló con Adán y Eva, le dijo a Eva que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente, y que el hombre iba a comer el sudor de su frente. Ahí fueron sacados los dos del jardín del Edén. La consecuencia de Esas son las consecuencias de ese pecado. Luego nació Caín, nació Abel, donde vemos cómo Caín mata a su hermano porque le daba envidia que la ofrenda de Abel fuera a los ojos de Dios más agradable que la de él. Luego vemos cómo Caín fue desterrado y fue lanzado a vivir, o sea, a andar errante en la tierra, dice la palabra, que estuvo errante en la tierra y fue maldito, pero también fueron escritas o tuvo una señal para que las personas que lo vieran no pudieran matarlo. Luego también nació Set y vemos la descendencia hasta llegar, voy a hacer un breve resumen, hasta llegar lo que fue el nacimiento de Noé. Y ahí viene el diluvio, cuando el Señor se incomodó por la maldad que vio en la tierra y dijo que iba a destruir a los seres vivos porque se había arrepentido de haber creado todo lo que existía. Entonces, pero Noé y su familia hallaron gracia delante de los ojos de Dios y por eso el Señor le ordenó hacer el arca donde pudo ser salvo él, toda su familia y los animales puros. Eran 7 parejas de cada animal puro y una pareja de cada animal impuro. Entonces, luego vemos cómo empezó a llover y duró el agua 40 días, 40 noches, dice la palabra. Estuvieron en el arca alrededor de un año, me parece 360 días por ahí, si no me equivoco. Y luego, entonces, ya salieron, cuando salieron del arca, pudieron ya, el Señor le dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra ya con la nueva generación que el Señor había permitido que viviera. Hasta aquí nuestro resumen. Ok. Varios puntos que vamos a aclarar. Y en cuanto a la tarea, como estudiantes del Seminario Bíblico de las Américas, estudiantes de teología, una materia tan complicada como esta, no simplemente nos debemos basar en el texto bíblico. Es importante basarnos en el texto bíblico, pero también es importante basarnos en los diferentes pensamientos. ¿Qué piensa la teoría de la evolución? ¿Cuál es la teoría de la creación? Para así nosotros dar un énfasis más claro o más apegado a la Biblia. ¿Por qué yo creo que la teoría de la evolución es farsa y por qué yo creo que la teoría de la creación es farsa? Y hago énfasis en esto porque hay muchas personas que tienen el manejo de lo que son estas diferentes teorías y hay muchas personas que han convencido, inclusive a cristianos han convencido de esta teoría, tanto así que hay muchos cristianos que dudan de la teoría de la creación. Hay muchas personas que dudan. En los siglos pasados, todo cristiano tenía claro de que la creación
bajo el marco bíblico es la verdad. Desde desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3. Es el marco bíblico de la creación. Inmediatamente empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo cristiano estaba claro de eso, pero después, con los diferentes pensamientos, con las diferentes denominaciones, la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, que fue uno de los más influyentes, la gente fue desenfocándose de eso. Entonces, en eso más quería hacer un poco de enfoque, que es el que piensa Darwin acerca de la creación, de la evolución del mono, del choque del Big Bang, lo que dicen ciertas personas. Y hay muchas personas que creen eso. Inclusive, creo que a ustedes le han dado eso ya en la escuela o en la universidad. Hay muchos profesores de la universidad que se basan en eso, en la teoría de la evolución. Incluso no tratan a las personas como seres humanos, sino como animales. Entonces, pero nosotros, a través de estudiando las ciencias y estudiando la Biblia, entendemos que la Biblia es la veracidad. Hay una causa que muchos evolucionistas se enfocan, es la causa y efecto. Pero entendemos que cuando hablamos de causa y efecto, entendemos que de la nada no produce nada. Y lo que entiende es que esta explosión del Big Bang, y de ahí es que supuestamente ellos salen en la teoría de la evolución. Pero si nos vamos a eso a través de lo que es la causa y efecto, vemos el efecto, pero no entendemos las causas de por qué o quién fue que explotó esto. Y ellos usan esto para decir que si Dios creó la humanidad, ¿quién creó a Dios? Pero nosotros sabemos que Dios es preexistente, que siempre ha existido. Y eso nos hace a nosotros entender de que hay una causa, o sea, Dios como creador, pero está el efecto, la creación. Entonces, cuando hablamos de la creación, hablamos de: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra para Dios es la palabra Elohim, se usa en el término plural para dar la distinción de que Dios es, hablando de un Dios trino, pero para la palabra creación es la palabra barak. O sea, en el principio Elohim barak o Elohim creó. Y como habla de la palabra de que no fue creado de algo preexistente, sino de la nada. Y también se usa una palabra para eso. Por eso los judíos tenían mucho entendimiento acerca de esto. Y es la palabra ex nihilo, que significa de la nada. Ellos daban estos textos o estas palabras para dar una veracidad de que lo que Dios creó, que lo que dice la Biblia, las afirmaciones que dice la Biblia es verdad. El otro punto que quiero aclarar es un texto que, bueno, la palabra está mal interpretada o mal escrita, por así decirlo. La palabra en el original no es que Dios se arrepintió. Que si decimos que Dios se arrepintió, entonces no tendría sentido el verso de Deuteronomio capítulo 23, verso 19 al 21, que dice que Dios no es hombre para que mienta, pero ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, si él no se arrepiente, no puede arrepentirse de haber hecho el hombre. La palabra en el original dice que a Dios le dolió, le pesó haber hecho al hombre por la maldad del hombre, los pensamientos. Dice que los pensamientos del hombre iban de continuo al mar. Entonces, al ver esos pensamientos, al ver la continuidad del hombre, que inclusive dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron relaciones con ella, incluso de casar. Y por eso es que surge el diluvio, por la maldad de la humanidad. Por eso es que él toma esta decisión de exterminar la tierra, y dentro de esas personas malvadas solamente estaban y fueron de agrado delante de los ojos de Dios Noé y su familia. Entonces esos puntos quería aclarar. Vamos a llegar un poco más acerca de esos puntos más adelante, pero vamos a empezar a donde nos quedamos. Entonces hablábamos de que esta materia nos ayuda a nosotros a hacer más investigaciones
En esta materia vamos a investigar mucho. Esta materia nos va a ayudar a nosotros a tener un amplio o un vasto conocimiento de las escrituras, pero también de las historias, de cómo vivieron, el tiempo que pasó, desde una época a otra. Inclusive para los predicadores, esta materia es muy buena, va a ser mejores predicadores. Y decíamos la semana pasada que hay muchas personas que compran una Biblia y la tienen en su casa, pero ni siquiera la leen. Y hay muchas personas también que leen la Biblia, pero no entienden lo que dice. Pero también hay personas que entienden las escrituras, pero no la obedecen. Y acerca de esto hablaba de la caída, Génesis capítulo 3. Y yo pienso que en sí, el problema no fue el árbol. En sí, el problema fue la desobediencia. Pues que ellos desobedecieron el mandato directo que Dios le había dado. Ellos desobedecer ese mandato, ellos desobedecer la ley de Dios, ellos desobedecer lo que Dios le había dicho, fue las consecuencias de todo pecado, desobedecer. Entonces, tenemos varios puntos que nosotros tenemos o podemos entender del mensaje de las Escrituras. Y tenemos instrucciones para construir. Y una de esas es una cosmovisión. Decíamos que todos tenemos una cosmovisión, ya sea buena o sea una cosmovisión mala. Todos tenemos una cosmovisión. La palabra cosmovisión viene de cosmo, mundo, y visión de lo que vemos. Hay muchas personas que ven el mundo de diferentes maneras. Como decía, hay muchas personas que creen en la evolución, pero hay muchas personas que creen en la creación, pero hay muchas personas que no creen en nada. Entonces, en Hechos capítulo 13, versos 16 al 41, ahí tenemos un relato bíblico que el apóstol Pablo hace acerca acerca de todo lo que nosotros vamos a ver. Él empieza desde los patriarcas hasta llegar a Cristo Jesús. Y hablábamos de que esto era un capítulo que se leía en la sinagoga. Y cuando ellos llegaron a la sinagoga, específicamente en Antioquía, específicamente un lugar que se llamaba Pisidia, o sea, Antioquía de Pisidia, ellos llegaron a esa sinagoga y cuando ellos estaban leyendo el libro en el día sábado, ellos tenían la costumbre de leer el libro de la ley y los profetas. Entonces, después que ellos leían el libro de la ley y los profetas, alguien docto o alguien estudiado, alguien que tenía un vasto conocimiento de las escrituras, se paraba y daba un discurso acerca de lo que ellos leían. Ahora, cuando llega Pablo y llega con Bernabé a la congregación, ellos les mandan a preguntar si ellos tienen algunas palabras para decirle a la congregación. Entonces ahí es donde Pablo hace señal de silencio para expresarlo, para hablarle, y le empieza hablando de los patriarcas, empieza hablando del Pentateuco, empieza hablando de la ley, empieza hablando de los profetas, y eso llega hasta Cristo. Es el sermón de Pablo. Entonces vamos a ver, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es eso. Desde el Antiguo Testamento, esta materia comienza en el Génesis, pero termina en el libro de Malaquías. Comienza esta primera parte. Luego del libro de Malaquías, la segunda parte termina en el Apocalipsis. O sea, esta es una de las materias más completas que tiene el seminario. Entonces Pablo empieza hablando de los antepasados, de cómo Dios eligió a Abraham. Y en Génesis capítulo 12, Dios le hace el llamado a Abraham. Lo llama y le hace el llamado particular de que salga de su tierra y de su parentela y que vaya al lugar donde él le va a mostrar. Pero él le promete tres cosas. Le promete, por eso que llamamos esto las tres partes del pacto: nación, tierra y bendición. Entonces le dice, ve al lugar donde yo te mostraré. Él no le dio un mapa geográfico, no le dijo, ve a tal parte, no le dijo, ve a Mesopotamia o ve a Egipto. No, él le dijo, ve al lugar donde yo te mostraré. Y en obediencia, él salió de su tierra y de su parentela y siguió el mandato de Dios. Según dices algunas personas, algunos estudiosos,
Así que desde el lugar donde él estaba al lugar donde él iba a llegar, que era la tierra de Canaán, había aproximadamente unos 250 y pico de kilómetros. Esos son algunos estudiosos que tienen esos datos. Entonces tenemos las circunstancias del pacto. Y una de las circunstancias del pacto es sin patria. Eso lo encontramos en Hebreo, capítulo 11, verso 9. Hebreo se ha llamado la gran sala de los héroes de la fe. Y cuando él sale de su tierra, automáticamente no tiene un lugar donde quedarse. Esa es una de las partes. Sin patria. Se habla de la tierra. Sin niño. Habla de esa es la bendición. Luego después manda a sacrificar a su hijo. Entonces, este es un panorama que el apóstol Pablo está dando. Entonces Dios escoge a los antepasados, escoge a Isaac, que es el hijo de Abraham, Jacob, que es su nieto, y luego los 12 hijos de Jacob, que es donde llamamos las 12 tribus de Israel. Entonces después vamos a ver esta parte donde Dios engrandece al pueblo. Ya esto es después de la historia de José, que vamos a ver un poco más detallada más adelante. Pues Dios lo saca de la tierra. Esto en el Éxodo con José, con Moisés. Entonces luego Dios soporta su mal proceder. Este es el tiempo que ellos pasan en el desierto. Todas las cosas que ellos tienen que vivir en el desierto, su mal proceder, su mal carácter, su pecaminosidad delante de Dios. Dios soporta todo eso, pero lo guía con su amor y su misericordia. Entonces, luego de destruir, en ese trayecto, ellos destruyen alrededor de 7 naciones para poder llegar a la tierra de Canaán. Entonces, Dios a su pueblo le da la tierra por heredad. Eso, ya cuando Josué y todo eso, Dios le asigna jueces hasta los días del profeta Samuel. Eso es el libro de los jueces, un libro sumamente bellísimo para nosotros leerlo, pero también sumamente trágico por lo que le sucede al pueblo de Israel en ese periodo. Dios le da a Saúl, ellos viven un periodo de los jueces, luego ellos piden rey y Dios le pone a Saúl como rey. Luego Saúl desobedece, pero ya Dios tenía a alguien visto para que fuera el rey de Israel, que es David, un rey conforme a su corazón. Eso lo encontramos en el libro de Samuel, primera y segunda, pero también lo encontramos en el libro de los Hechos. Ahora, de los descendientes de este, vamos a dar la atención a esto. De los descendientes de David, hablando de David, Dios ha provisto un Salvador, hablando de Jesús. Entonces Pablo dice acerca de Jesús, que todo esto son acontecimientos antes de su venida. Esto lo vamos a ver ya más detalladamente en el Nuevo Testamento, donde Juan predica la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Juan era un heraldo. Un heraldo es aquel que anuncia la llegada del rey. Es como cuando el presidente va para alguna nación o para alguna ciudad, manda primero sus secuaces o su guardia para que limpien la ciudad, para dar aviso de que el presidente va a llegar. No hay cosa que arme más tapones cuando el presidente viene para Santiago, cuando va a estar en algún... Todo el mundo se da cuenta por los tapones que hacen y por los policías que están trabajando en la calle ese día. Entonces fue rechazado, condenado y fue sepultado. Todo eso lo vamos a ver después en la vida de Jesús. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces Dios ha cumplido la promesa. Por medio de Jesús es el perdón de los pecados. Este es el mensaje central de la Biblia. Es la historia de Dios que Dios ha hecho en la historia para restaurar la humanidad pecadora a la comunión con Él.
inmediatamente Adán pecó a través de su desobediencia, se perdió la comunicación con Dios, se perdió la comunión, se perdió la intimidad con él. Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios restaura la integridad, restaura la comunión, restaura la intimidad de la humanidad con él. Ahora, Dios primero actúa para la humanidad en su gracia. Dios, si pueden poner los micrófonos en mute y cuando vayan a hablar, levantan la mano. Ahora, Dios primero actúa para la humanidad, para nosotros la humanidad, a través de su gracia, a través de Jesús, a través de nuestro Señor y Salvador. Pero Él espera que nosotros, o sea, que la gente responda con fe y obediencia. Eso no solamente se quede en el acto, sino que nosotros respondamos a esa gracia que Él tiene con nosotros. Entonces, hay unos cuantos puntos para nosotros comprender lo que es una cosmovisión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden levantar la mano. Me sale acá y yo le doy la participación. Entonces, la idea de la cosmovisión es la forma en cómo nosotros vemos al mundo, la comprensión de la realidad. Entonces, tenemos una metanarrativa. Es el mensaje central de la Biblia, es la historia, lo que Dios ha hecho a través de la historia de restaurar la humanidad pecadora a la comunión con Él, lo que estábamos hablando. A la cosmovisión, cosmo, mundo, y visión es ver. Cómo nosotros vemos la realidad, cómo nosotros vemos esa narrativa de Dios en nosotros. También podemos entender una cosmovisión por estos 4 elementos. Hay un ruido por ahí. Alguien está majando unos plátanos. Hagan silencio que estoy escuchando esto. Por favor, varón, ponle mute a... Entonces podemos comprender una cosmovisión a través de estos cuatro puntos. Número 1, tenemos las historias. ¿Cuáles son las historias repetidas? Y tenemos las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas básicas? Y tenemos los símbolos. ¿Cuáles son los recordatorios visibles de esas creencias? Y tenemos las prácticas. ¿Cuáles son las acciones comunes y repetidas? Y podemos poner el ejemplo acá en República Dominicana. Tenemos la historia. ¿Qué pasó a través de la historia? ¿Qué pasó en el periodo de Pedro Santana? ¿Qué pasó en el periodo de Trujillo? ¿Qué pasó en el periodo de Balaguer? ¿Cuáles son las historias que se repiten a través de eso? ¿Cuáles son los patrones que se repiten a través de diferentes presidentes? ¿Cuáles son los símbolos que representan la República Dominicana? Tenemos en la bandera, tenemos la bandera, tenemos el escudo, tenemos el himno nacional, tenemos lo que son el carnaval. Son cosas que representan a República Dominicana. Son las preguntas básicas que nos podemos hacer. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuáles son los días que se hace el carnaval? Y cuáles son las cosas que la gente utiliza para eso, cuáles son las formas en cómo se viste. Son preguntas que nos podemos hacer. Son cosas que se repiten y cada año se repite lo mismo. Tenemos las prácticas, lo mismo el del carnaval, son prácticas que se hacen cada año y todo esto. Aquí tenemos la imagen de las 4 formas o las 4 maneras. Tenemos primero las historias, tenemos las preguntas, tenemos los símbolos y tenemos la práctica. Ahora, estas son preguntas básicas que determinan la existencia de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué está mal o incorrecto? ¿Cuál es la solución?
Esto, antes de nosotros ponerla para nosotros, hemos nosotros trasladarnos y ver cuál es la respuesta que Moisés le daría al pueblo hebreo. Recuerden que esto ya ha pasado cuando Moisés escribe esta parte del Génesis. Ha pasado más de 300 o 400 años. Y esto están en el periodo en el desierto. Imaginémonos al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, preguntándole a Moisés, ¿de dónde venimos? O sea, ¿cuál es nuestra procedencia? ¿Cuál es nuestro antepasado? Imagina a Moisés contándole la historia de la creación, contando la historia desde Génesis 1 a Génesis 2, 3. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Dios. Todo eso, ¿dónde estamos? Y en ese momento estaban en el desierto. ¿Qué está mal o incorrecto? ¿Y qué salió mal o qué salió incorrecto? Por la desobediencia de Adán y todo esto. ¿Cuál es la solución? Bueno, responder, como decíamos más atrás, en fe y obediencia. Preguntas o comentarios hasta este punto. ¿Están entendiendo? Amén, amén, sí, estamos entendiendo. Ok. Cualquier cosa pueden pararme y decirme, bueno, ¿puede explicar algo más? O alguna opinión que tengan ustedes pueden dar la confianza, no hay problema. O pregunta. Vemos la historia de la... Ok, adelante. O sea, estamos viendo ahora los temas en los que se va a desarrollar la materia durante el seminario, ¿verdad? Sí, después lo vamos a dar otro, o sea, se va a desarrollar más ampliamente más adelante. Por eso es que voy un poco rápido. Ok, ok. Gracias. Okay. Tenemos la historia de la creación y la cosmovisión. Pues la gente de todas las culturas tiene una pregunta a las preguntas básicas. ¿De dónde venimos? Hay muchas personas se van a hacer esa pregunta. Muchas personas, incluso a nosotros como cristianos, nos van a preguntar de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia. Y tenemos dos relatos acerca de esto. Tenemos el relato de la creación, que es lo que estábamos hablando, pero también de sus respuestas a esta pregunta provee una base para su cosmovisión. Depende de la respuesta que ellos tengan, o de la manera en que como ellos vean, esa es la base para su cosmovisión. Esa es la forma en cómo ellos ven. La forma en cómo nosotros vemos las cosas, quizás no es la misma forma en cómo la ve un americano, cómo la ve un extranjero haitiano. O quizás en nosotros mismos, la forma en cómo yo la veo, posiblemente no es la misma forma en cómo la vea José Luis, o como la vea Jordalisa, o como la vea Divani. Tenemos diferentes cosmovisión cada uno ve desde un punto de vista diferente. Pero para el cristiano, esta pregunta se responde en la historia de la creación. Nosotros automáticamente aparece esa pregunta, ¿de dónde venimos? Nosotros no pensamos en la teoría de la evolución o en la teoría de Darwin, pensamos en que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Nosotros entendemos de que nosotros fuimos creados por Dios. Tenemos la gloria y la tragedia. Entonces, en esto de la creación, Génesis 2:4, tenemos de la historia de la creación, podemos aprender varios puntos. Y uno de los puntos que aprendemos es que Dios es el creador. No hay otro creador. Dios es el creador. Podemos entender que Dios es poderoso. Podemos entender que Dios está en control y podemos entender que Dios es uno. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, vemos a Dios como creador. Entonces, en Salmo 19 habla que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios es poderoso. Dios está en control de todas las cosas. Una de las cosas que
que se ven en otras religiones o en otras científicos que piensan es que algunos piensan que Dios creó, pero automáticamente creó, dejó la humanidad para que se vaya se vaya expandiendo conforme a ellos quieran y que Dios lo dejó al control totalmente de la humanidad. No, Dios está en control. Dios estuvo en control en el principio de la creación y está en control y hasta el final estará en control de su creación. Entonces, Él es uno, le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, Elohim, uno es, pero lo hace la palabra Elohim para que entender la pluralidad de Dios. Entonces, acerca del mundo, no creado de materia preexistente. No fue que Dios creó de algo que había, no. Dios creó de la nada, de la nada. Lo que podemos crear algo de materia preexistente somos nosotros como humanidad. Por ejemplo, cuando nosotros creamos algo de la tierra, es creado algo preexistente porque ya la tierra estaba creada. Parte 2 dice que Dios lo creó bueno. Dice que Génesis 1, 10, 12, 18, 21, 25, 31, todo dice que Dios lo creó bueno y cuando termina al final dice que fue bueno en gran manera. Nada de lo que Dios creó es malo. Dios creó todo bueno. Entonces, consecuencias para cambiar nuestra actitud hacia la creación. Tenemos el cuerpo humano y tenemos la naturaleza. La humanidad tiene una responsabilidad de atender y desarrollar la naturaleza. Génesis 1:28. ¿Recuerdan el mandato que Dios le dio a Adán? De cuidar, de proteger y de cultivar la tierra. Ese fue el mandato. Acerca de la humanidad, somos únicos en la creación. Cuando Dios creó, todo dijo, hágase la luz, sepárese las aguas de las aguas, hágase la vegetación, hágase esto, hágase aquello, pero cuando empezó la creación del hombre, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el verso termina, a imagen y semejanza los creó, hablando de hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres, todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Una creación perfecta, una creación única. Nosotros no nos comparamos con los animales, porque los animales tuvieron su día, háganse los animales. Pero cuando Dios creó al hombre de la tierra, le sopló vida, lo formó a su imagen y a su semejanza. Vemos implicaciones éticas que provienen de la verdad de que todas las personas son creadas a imagen de Dios. Nos enseña que el racismo o el sexismo o la discriminación por edad o el etnicismo son malos. La situación social y económica. Y nos enseña que el racismo, de que es negro, de que yo te odio porque tú eres negro, yo te odio porque tú eres blanco. No hay racismo en Dios. Inclusive, se habla mucho de que en República Dominicana hay racismo, muchas personas dicen eso, pero yo en realidad no creo que hay racismo en República Dominicana, lo que creo es que hay clasismo. Clasismo de las diferentes clases sociales. Eso sí hay. O el sexismo de que yo te odio a ti porque tú eres mujer, o te odio a ti porque tú eres hombre. Eso es algo que se está ahora mismo cogiendo un poco de valor con el asunto de esto que se ha hablado siempre del machismo,
pero también hay un movimiento que está surgiendo demasiado rápido, que es el feminismo, y eso está haciendo, inclusive he escuchado por las redes y todas esas cosas, mujeres que dicen que no necesitan del hombre. Vemos la discriminación, en Cristo no hay discriminación, o el etnicismo. En Cristo no hay nada de eso. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La situación social, económica, todo esto son cosas que pueden separar a la humanidad de Dios, pero nosotros entendiendo esto, entendemos que todos somos creados por Dios. Entonces tenemos la tragedia de la humanidad, o la caída, y la naturaleza de la tentación. Comienza con la cuestión de la relación, de la revelación de Dios, Génesis 3:1. ¿Recuerdan cuando la serpiente se le acerca a Eva? Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y le dice, oh, con que Dios ha dicho que no coman del árbol. Es donde Eva tiene la conversación con la serpiente. Y la serpiente la incita a ella a tomar del árbol. Y ahí sucede. Luego ella toma y le da a comer a su esposo Adán. Entonces, cosas de las cuales Satanás puede tomar para desenfocar a un hijo de Dios es, bueno, ustedes están tomando las cosas de Dios demasiado en serio, pueden tomarlo, tómalo un poco más suave, tómalo un poco a la ligera, a Dios no se lleva tan en serio, la vida no es así como ustedes piensan, todo eso son cosas que él introduce para desenfocar a los hijos de Dios. Entonces la vida verdadera se encuentra en lo que está prohibido, en lugar de lo que está prohibido, en lugar de lo que está permitido. Entonces son cosas. El árbol era una prohibición, era una limitación para ellos, pero era para el asunto de la obediencia, para la obediencia que ellos tenían en Dios. Entonces, otra cosa que Satanás le dice es que pueden ser independientes de Dios, cuando le dice que puede ser igual a Dios, pero algo ilógico, porque ya momentos atrás habíamos leído de que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, tenían la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, a través de todo esto que pasa, a través de comer del fruto, a través de la desobediencia de ellos, suceden 4 cosas y son los resultados de la caída, que es lo que nosotros llamamos los 4 efectos de la caída. Entonces es donde la relación con Dios se rompe. Automáticamente cuando Dios llama al hombre, el hombre no quiere ir delante de la presencia de Dios porque sabe lo que había hecho, porque descubrió su desnudez, porque descubrió que había desobedecido a Dios. Entonces se pierde la relación, nuestra relación con nosotros mismos se rompe. El amor propio, la intimidad con uno mismo, todo eso se rompe. Entonces nuestra relación con los otros se rompe la relación con mi hermano, con la relación con mi vecino, la relación con las otras personas se rompe. Ya esto es tuyo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Ya esto es cada quien por su lado, ya esto es el que más pueda. Por eso que surge la envidia, el egoísmo, los chismes, todo esto de las contiendas. Entonces se rompe la relación con la creación. Ya vemos que hay muy poca vegetación. Los árboles, las personas los cortan. Vemos el calor que hace y todo esto es porque la gente ha acabado con la vegetación, con todos los árboles, con los bosques. Pero dentro de todo esto tenemos una nota de esperanza. Y este es lo que nosotros llamamos el protoevangelio. Génesis 3:15 es la parte que leyó la hermana.
de que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Eso está hablando específicamente de Cristo. Específicamente de Cristo está hablando ahí. De que la simiente de la mujer le va a herir en la cabeza. Entonces, la humanidad se vuelve peor y peor. Esto es Génesis 4. Entonces tenemos la narrativa. Y tenemos la historia en la que la humanidad va de mal en peor. Génesis 4, Génesis 6, Génesis 11. Pues ahí nos habla de cómo la humanidad va pervirtiéndose cada vez más. Nos habla de la genealogía también de algunos, pero también nos habla de los hijos de Dios, de que tienen relaciones con las hijas de los hombres, porque la vieron hermosa, vieron bella, la vieron atractiva, la vieron que estaban buenas. Entonces ellos la toman como esposa. Y dice la Biblia que nace algunos gigantes, gigantes de renombre, personas fuertes. Y Dios toma la decisión de exterminar la tierra. Y es que viene Noé y prepara el arca. Y ahí extermina la tierra. Pero, bueno, ya después, en el capítulo 9, capítulo 10, es donde Dios pone el arco iris y le dice a Noé que no va a exterminar la tierra con agua. Pero en el capítulo 11 vemos otro acontecimiento de la humanidad, del mal proceder de la humanidad, el mal proceder de un corazón que va de continuo al mal. Esta es la Torre de Babel. Los hombres toman la idea de hacer una torre sumamente alta. Ellos conocían la historia del diluvio, conocían la historia de que el mundo antiguo se había exterminado por agua. Y dice, vamos a hacer una torre sumamente alta para que si vuelve otro diluvio, nosotros podamos subir esa torre y ese diluvio no pueda llegar hacia nosotros. Entonces, en cada una de estas, Dios actúa repentinamente. En Génesis capítulo 6, el capítulo 7 actuó a través de Noé. Génesis capítulo 11 actuó. Dice que era tal la maldad de los hombres que tuvo que cambiarle los idiomas para que no se entendieran el uno al otro. Tenemos la teología de la redención del pacto. Preguntas o comentarios acerca de todo lo que hemos hablado. Pueden preguntar, pueden comentar. Sus opiniones son muy buenas. Tenemos la promesa de Abraham en el capítulo 11. Capítulo 11 y capítulo 11, 27. Nos habla acerca de la procedencia de Abraham. Cuál fue su padre y cuáles fueron sus hermanos. Porque todo esto está conectado con con la Torre de Babel. Comienza la solución. Y en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, tenemos las promesas, las tres partes del pacto: tierra, nación y bendición. En Génesis capítulo 12, verso 4, tenemos la edad de Abraham. Y él dice que tenía 75 años. Luego en Ezequiel capítulo 16, verso 1 al 8, tenemos el nacimiento de un pueblo. Ahí es donde Dios narra la historia del pueblo de Israel, pueblo de Jerusalén, donde dice que él la vio desnuda, de que él la vistió, de que él la vio como la niña de sus ojos, de que ella se había prostituido, se había ido tras dioses ajenos, había actuado de una manera indiferente acerca de Dios. Es un capítulo bellísimo. Pueden anotarlo y después leerlo. Entonces Dios actúa primero para la humanidad debido a su misericordia. Dios actúa para la humanidad a través de su misericordia en todo el trayecto que vamos a ver, todo el trayecto de Egipto, todo el trayecto del desierto, todo el trayecto de la entrada a la tierra prometida. Todo eso vamos a ver la misericordia de Dios a través con el pueblo.
Alguna gente le tiene miedo al libro del Antiguo Testamento. Yo pienso que este es uno de los libros más bellos porque nos muestra la misericordia de Dios de una manera excepcional, de una manera maravillosa. Algunas personas ven a un Dios malo, a un Dios castigador en este libro, pero nosotros vemos a un Dios misericordioso, a un Dios amoroso por su pueblo. Entonces tenemos otra vez que Dios espera una respuesta de fe y esperanza. Hablábamos de los acontecimientos que iban a pasar para antes de que Abraham o antes de la respuesta acerca de la promesa. En Génesis 16, capítulo 1 al 6, al 1 al 16, tenemos la historia de Agar. Agar es la sierva, la esclava de Sara. Entonces, ya llegando el tiempo, ha pasado un tiempo de las promesas, ha pasado un tiempo de donde Dios le había prometido el niño a Abraham. Todavía ellos no habían visto la respuesta, no habían visto no habían visto a Dios actuar a través de esa promesa. Y una de las costumbres paganas que habían en ese tiempo, era que el hombre podía llegarse a la esclava o a la sirvienta de su mujer, siempre y cuando la mujer se lo permite. Entonces es donde Sara le sale la brillante idea de decirle digo brillante sarcásticamente, de decirle a Abraham de que se llegue o que se acueste con su esclava para que ella le dé hijos, Y de ahí es que sale Ismael. Abraham llega y se acuesta con Agar y tienen relaciones, y de ahí sale Ismael. Entonces, ya después de todo esto, llega el conflicto entre Sara y Agar, entre sierva, ama y esclava, entre sierva y ama, y todo esto, porque ya esta mujer está embarazada. Esta mujer ya se siente, digamos así, se siente ya parte de la familia, ya se siente que tiene un hijo heredero de la familia y todo esto, y ya hay un conflicto entre ellas dos. Luego en ese conflicto, luego Dios le dice más para adelante a Abraham, este conflicto que hay entre ellas dos, Dios le da una orden a Abraham de que saque a Agar de la casa y que la mande a otra parte. Esta es una petición que le ha hecho Sara. Entonces es donde Dios le dice: hazle caso a Sara, hazle caso a tu mujer. Ella sale, él la saca y la manda a otro lugar, que después vamos a ver ese lugar. Entonces tenemos la circuncisión, pero también tenemos la risa de Sara. Tiempo más adelante, en el capítulo 18, el ángel se le acerca a Abraham y le dice que en esta fecha, en esta hora, el año siguiente iba a tener la promesa de su hijo. Entonces la promesa respondida en el Génesis capítulo 22, ya el nacimiento de Isaac se da. Isaac nace, el capítulo 21, verso 1 al 7, vemos sus edades. Cuando habla de sus edades, está hablando de la edad de él y la edad de Ismael. Vemos el nombre, Isaac, y el tiempo de Dios. Habla del tiempo de Dios, porque recuerden que el ángel le había dicho que en esta fecha, a esta hora, el del otro año, iba a llegar las promesas. Llegó en el momento y la fecha que Dios había dicho. Y acá, este es el conflicto. Tenemos más conflicto entre Agar y Sara. Entonces acá es donde Sara le hace la petición de que salga, de que la saque, de que la mande a otro lugar, de que ella
ella no quiere tener a Agar ahí en su casa. Luego Abraham obedece, le da una pequeña alfoja o unos, bueno, algo para que ella coma por el camino. Entonces, cuando ya se le termina la comida que le había dado, y llegan a un lugar desierto, donde ya no tiene nada ni para ella comer, pero mucho menos para darle a su niño. Ella está sufriendo por su niño porque no tiene que comer. Ya lo que toma la determinación es de poner al niño en un lugar y ella voltear la cara y decir, no voy a ver cuando mi hijo muera. Ahí es donde el ángel del Señor se le presenta a Agar y le dice que su hijo, por ser hijo de Abraham, iba a hacer, de él iba a salir una nación, de él iban a salir unos descendientes, y de que él lo iba a cuidar y lo iba a proteger. Y ahí es donde Dios le muestra un pozo de agua. Y de este muchacho llamado Ismael es que salen los ismaelitas. ¿Preguntas o comentarios? Luego en el capítulo 22 tenemos el sacrificio de Isaac. Ya han pasado alrededor de unos 25 o 26 años, ya luego de esta época, donde la promesa que Dios le había hecho a Abraham, acá le pide un sacrificio, donde él tiene que sacrificar a su hijo. Entonces en el capítulo 22, del 1 al 19, narra esta historia bellísima, donde ellos van, donde él toma al niño, toma la leña, para ir al lugar donde tenía que sacrificarlo. Y es donde ellos van por el camino. Ya cuando llegan a ciertos lugares, le dicen a los siervos que se queden aquí, él le dice estas palabras: quedaos aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Palabras ilógicas, digamos así, porque Abraham iba automáticamente a sacrificar a Isaac. Automáticamente él lo sacrifica, él no iba a volver con el muchacho, porque ya él lo iba a matar en aquel lugar. Pero mientras vemos ese trayecto, me gusta verlo desde dos puntos o dos ámbitos diferentes. El lugar del padre. Yo todavía no soy padre, pero imagino que hay muchos padres acá. Sería muy difícil para ellos que Dios le diga, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Le dice tu único hijo, porque aunque él tenía a Ismael, Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, que él le diga, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu único hijo, cuando él sabe que el lugar del sacrificio es la muerte, para matarlo. Digamos, poniéndonos un poco en el lugar de Abraham, ¿qué nosotros pensaríamos? ¿Qué nosotros haríamos en este momento? ¿Cuál sería la idea que nos llegaría a nosotros, a nuestra mente, cuando nos dice sacrifica a tu hijo? Ahí quisiera la opinión de algunos padres. Bueno, parece que ninguno son padres. Entonces veamos la preocupación de este hombre para sacrificar a su hijo, pero también vemos la fe y la obediencia que este hombre tiene hacia Dios. Este hombre sabe que de una u otra manera Dios va a proveer para el sacrificio, porque dice, nosotros iremos, vamos a adorar y nosotros volveremos. Pero también vemos la parte del niño. Este niño ya que tenía conocimiento, tenía alrededor de unos 12 a 13 años. Entonces, ya este jovencito que va cargando su leña, y tenía conocimiento de lo que se sacrificaba, porque lo digo por esto, porque él le hizo la pregunta a Abraham: Padre, aquí está la leña,
está el cuchillo o la daga, ¿dónde está el cordero? Y es donde donde Abraham le dice, Dios se proveerá. Pero vamos un poco más adelante. Vamos allá al lugar del sacrificio. Vamos allá en el monte. Cuando él amarra al muchacho, ya el muchacho sabe que es él que va a ser sacrificado, que es él que va a estar ahí. Vamos imaginando la cara de este muchacho de preocupación. Pero vemos a una persona obediente. Vemos a un hombre con una fe increíble de que sabe que aún todavía en ese momento Dios no ha provisto el cordero, pero tiene la seguridad de que Dios va a proveer y por eso él va sin ninguna duda. Dice que cuando él iba con el cuchillo o con la daga, se le aparece el ángel de Dios y le dice, detente, ya conozco tu corazón. Y ahí aparece el cordero. Entonces, por esto es que tenemos el significado de Abraham como padre y tenemos el significado de Abraham como padre de la fe. Un hombre que confió, un hombre que tuvo fe, un hombre que no dudó en que Dios iba a proveer. Pero tenemos la relación con la promesa, pero también tenemos la realidad del sacrificio. El sacrificio no era un mito, el sacrificio era una realidad. En Hebreo 11, 17 al 19 nos relata un poco de ese acontecimiento de Abraham sacrificando a Isaac. Y la última parte que vemos es que Dios, o vemos la provisión de Dios ahí en ese momento. ¿Preguntas o comentarios? Una pregunta, ¿por qué más o menos el Señor tomó esa decisión? Yo sé que quizás nosotros no tenemos esa respuesta tan clara, obviamente, pero quizás una pincelada, ¿por qué el Señor tomó esa decisión de exterminar en ese tiempo la humanidad? O sea, ¿qué idea más o menos usted tiene sobre eso? Génesis capítulo 6, hablas del diluvio. Vámonos a Génesis capítulo 6 entonces. Pero lo que dice la Biblia es que la humanidad iba de mal en peor. Todos sus pensamientos iban de continuar mal. De que la maldad del hombre fue tan mala que Dios, dice la parte dice donde se arrepiente, que en lo original no se arrepiente, sino que le dolió. Entonces, por esa maldad del hombre, por la maldad que ellos tienen, por ellos tener una desobediencia tan grande, Dios toma esta decisión de exterminarlo de la faz de la tierra, porque en toda la humanidad solamente halló una familia o un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, que es Noé. Entonces, la decisión de él exterminarlo fue por la maldad de la humanidad, por la maldad del hombre. Cuando hablo de hombre, me refiero a hombre y mujer. Sí, pero yo creo también que va más allá, porque si nos ponemos a comparar, en el día de hoy también hay mucha maldad. Y uno quizá hasta puede decir, pero qué tan maldad, qué tan grande era aquella maldad que el hombre tenía en ese tiempo si no había tanta modernidad como era ahora, ahora hay mucha depravación, muchas cosas locas que uno quizá dice, bueno, en aquel tiempo no existían o uno no se imagina que en ese tiempo estaban también. Una de las cosas que yo creo también que hizo que Dios tomara esa decisión, no sé si usted se da cuenta, los ángeles caídos, los que tuvieron relaciones con las mujeres
con las hijas de los hombres, ellos las mujeres tuvieron hijos. Esos hijos se puede decir en cierto sentido que fueron híbridos, que en algunos libros le llaman nefilim y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Estos dicen que eran unos seres que eran malos y también me imagino que como ellos eran híbridos, también empezaron a crear cosas híbridas. Empezaron a mezclar humanos con animales y a ser híbridos. De ahí es que sale mucha mitología de lo que es hombre lobo, los centauros, los cíclopes. Todas esas cuestiones raras salen de un inicio así, porque ellos como eran híbridos también empezaron a crear cosas híbridas. Entonces, una de las cosas por las que yo creo también que el Señor tomó esa decisión y que lo vio súper mal fue esa, que no estamos lejos ya de este tiempo, porque en este tiempo ya se dio permiso a algunos países para que puedan crear esos seres híbridos. No sé si ustedes han investigado también. España lo hace mucho, Japón empezó en estos días y así sucesivamente. Sí, todo eso es parte de la historia. Recuerda que cuando ellos vinieron también con una ideología y esos que ellos hayan también se lo enseñaron a las diferentes humanidades. Y mira, dentro de una enseñanza buena y una enseñanza mala, la que más corre es la enseñanza mala, la que la gente más adapta. Recuerda que Así también, es. recuerda que también Dios en ese momento dijo que no iba a exterminar la tierra con agua. Pero también vemos en la historia de Sodoma y Gomorra la depravación que había y él exterminó esas dos ciudades. Pero vemos que a la primera venida de Cristo, cuando él ya vino él como sacrificio y se sacrificó como cordero por cada uno de nuestros pecados en aquella cruz cuando dijo consumado es. ¿Verdad que ya esperamos una segunda venida? Entonces esa segunda venida, cuando él venga, él viene a buscar su iglesia, a buscar los escogidos, a buscar las personas que han sido fieles delante, delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios. Entonces, yo pienso que habrá una separación, no como dicen algunas personas, de que unos serán quemados y los otros van a vivir acá de unos serán quemados y los otros no. No. Dios va a venir y va a separar a su pueblo, a sus ungidos, a sus hijos, los que hemos sido obedientes delante de él, y los otros van a arder en el lago de fuego y azufre, o sea, en el infierno. Pero es así como dices, eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia. Eso es que me refería al principio cuando empezamos la clase de investigaciones extras. ¿Más preguntas o más comentarios? ¿Más preguntas o más comentarios? Odalis. No, de mi parte está bien, excelente. Gracias. Bueno, ya lo vamos a dejar hasta acá, son las 9:56 de acá, son las 10.
Si no tienen algunas preguntas o algún comentario, por favor, alguien que ore para que terminemos ya esta clase por esta noche. Y por favor de cada uno de nosotros. Oren todos juntos, uno solo, ¿verdad? Bueno, pues yo oro entonces, pastor, si nadie quiere. Adelante, y una corrección. Todavía, bueno, si es la voluntad del Señor, pero todavía no soy pastor. Ah, ok. Perdón, entonces. Ok, no Pues hay maestro, entonces, maestro. problema. Ok, Profesor o maestro, entonces. amén. Ok. Padre, gracias. Te damos por esta enseñanza, esa historia, Señor, que hemos escuchado acerca del Pentateuco, de Génesis, Señor. Te pedimos que nos sigas expandiendo nuestra mente, nuestro corazón para seguir adquiriendo estos conocimientos, Señor. Te doy las gracias por todo lo que estamos acá, con ese deseo de seguir aprendiendo tu palabra. Te pido que guarde a nuestro hermano profesor, nuestro maestro, que se está esforzando también para traernos estas enseñanzas, Señor. Bendícelo y también bendice a cada uno de los oyentes, de los estudiantes que estamos acá, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Bendiga, maestro. Amén. Bendiciones. Feliz noche. Amén, bendiciones. Feliz resto de la Amén. semana. Y en el grupo le estaré poniendo las tareas. Gracias.